Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio. Como siempre, los martes a las 13, los sábados a las 20, estamos haciendo espacio de noticias donde le vamos a estar actualizando de todo lo que pasa en ámbito local, provincial, internacional, si es necesario. Destacando algunos puntos que por ahí en el transcurso de estos días, porque bueno, el trajinar de fin de año o lo que sea impide que esté actualizado, nosotros le vamos mostrando las principales páginas, las principales cosas que se van viendo a nivel internacional, nacional, en fin. La idea es que usted esté informado con nosotros a través del canal de la cooperativa. Y este espacio es muy importante porque ustedes pueden de una u otra manera estar en contacto con nosotros, mandarnos algún que otro mensaje, alguna que otra noticia. En fin, ustedes son los que en definitiva determinan cómo sigue este programa o cómo va a repercutir este programa en los próximos meses, porque la idea es seguir por mucho, pero mucho tiempo más. Bueno, vamos a comenzar con las distintas noticias que tenemos acá preparadas para usted. Es muy importante aclarar que estas noticias, en principio, tienen que ver con cosas que están pasando en el día de ayer o que pasaron en las últimas horas. Principalmente ahora se han detectado nuevos casos de esta variante Omicron. Ustedes saben que la versión Omicron es una variante más contagiosa. A ver, el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del COVID-19, es una enfermedad que es respiratoria, en algunos casos hasta multiorgánica, pero principalmente respiratoria. Las variantes prácticamente continúan con esa misma condición. Y el Omicron lo único que hace es tener más posibilidades de que vos te puedas enfermar, incluso en algunos pocos casos teniendo la vacuna. De todas maneras, teniendo la vacuna, esta enfermedad se vuelve muy, muy llevadera. Que sea más contagiosa la hace peligrosa por eso, pero en realidad provoca prácticamente lo mismo que cualquier otra variante del SARS-CoV-2. Es decir, que si yo tengo comorbilidades o no tengo la vacuna, es muy probable que tenga una alta posibilidad de tener la enfermedad de manera grave. Pero si tengo la vacuna, las 2 dosis, o 3 dosis, o una dosis, pero que tenga la vacuna, tengo más posibilidades de enfermarme o de contraer en realidad, porque enfermarse ya estamos hablando de ya tener infección, tener fiebre y demás, de contraer el COVID, pero de manera mucho más leve. Por eso es importante la vacuna, incluso ante esta nueva variante que ya se ha detectado un caso en Argentina. Vamos a hacer un pequeño repaso de las noticias. El primer caso de transmisión comunitaria de Omicron en Estados Unidos. Aparentemente no había viajado al exterior. Es un caso en este tipo que fue detectado en Estados Unidos. Es una noticia preocupante porque es un paciente de Minnesota que estaba vacunando. Tenía síntomas leves de los que ya se recuperó, básicamente. El hombre asistió a una convención de anime el día jueves, si no me equivoco, en la ciudad de Nueva York. Bueno, esto entre el 19 y el 21 de noviembre, no fue hace un tiempo atrás. Y al día siguiente tuvo síntomas, se hizo el hisopado y bueno, se confirmó que tenía COVID, pero versión Omicron. Y hubo varias personas que también terminaron enfermas, por suerte todos vacunados, así que si bien es cierto que al estar vacunados es probable que la enfermedad llegue a un punto de infección, pero sin llegar al punto de ser crónica, que eso es lo más preocupante. Lo mismo se confirma el primer caso de Omicron en Chile, también donde hubo un caso de esta variante, de un viajero que fue a Ghana, quien había arribado al país el 25 de noviembre, según lo que comentaron desde allí. Este pasajero que reside en Chile ingresó al país con un examen de PCR negativo y lógicamente pasado un tiempo, una vez que llegó al aeropuerto ya de Chile, dio positivo. Pues si no, no viajaba, así de simple. ¿Y dónde tengo el caso acá? Bueno, en Brasil, por ejemplo, suspenden la fiesta de fin de año, que pensaban hacerlo con una gran fiesta, como ya hace mucho ya no se veía, pero bueno, al haber un caso de Omicron, el alcalde Eduardo Páez, quien escucharon a la ciencia, se tomaron esto muy en serio y han decidido, bueno, suspender la fiesta de fin de año que generalmente siempre se hacía en la playa,
donde se hacía una gran fiesta con muchísimos fuegos artificiales y demás, y ya creo que va para 2 años, si no 3, que se suspenden las festividades en ese lugar. Hay 6 nuevos casos de este nuevo linaje del SARS-CoV-2 en Brasil. Y acá en Argentina creo que había llegado el primer caso. ¿Dónde lo tengo? El primer caso que se había detectado. Acá tenemos un pequeño video, a ver si podemos compartirlo. Ahí va el audio. Bueno, la persona se encuentra en buen estado de salud, asintomático. Es un pasajero que, como ustedes decían, fue a hacer una capacitación a Sudáfrica, ingresó por Estados Unidos, traía una PCR negativa, el ingreso de Ezeiza también se hizo un test rápido que le dio negativo y fue trasladado en un vehículo taxi que fue contratado por la empresa directamente de Ezeiza hasta la ciudad de Villa Mercedes. Una vez que llega a la provincia, nosotros tomamos contacto con él por ser un pasajero que viene del exterior y sobre todo por el origen del lugar donde él regresaba. Una persona que en un primer momento prestó toda la colaboración. La verdad que es muy importante para todo lo que es el sistema de salud que la gente informe y que se aísle en el momento que ingrese de otro país. Y una vez ya estando en San Luis, aislado, se comunica al día siguiente con sus compañeros que le informan que fueron positivos para COVID, por lo cual él concurre a un centro de testeo para hacerse primero un test rápido, un test de antígeno que le da positivo y posteriormente lo confirmamos con una PCR, para lo cual empezamos a trabajar en el estudio de esta variante que se confirmó ayer, que era la variante Omicron. Entonces, ministra, digamos, todos los que tuvieron contacto con él, estoy pensando en el chofer, algunos amigos, los familiares, ¿todos fueron contagiados por esta variante? No, el único caso positivo que tenemos es el de esta persona de 38 años. Su familia es asintomática, fue testeada recién el día de ayer. Ustedes saben que es importante el transcurso de los días para determinar el caso positivo, porque en un primer momento puede dar negativo. Igual están aislados y su familia íntima con los únicos que tuvo contacto, porque es una persona que viaja en forma permanente y cumple todos los protocolos de aislamiento en cada viaje que él ha realizado a lo largo de su carrera, digamos, porque él fue positivo para COVID en el mes de marzo. Las personas que están positivas son las personas que están en Sudáfrica, son compañeros de Sudáfrica que se comunicaron con él, y el chofer fue inmediatamente aislado, que es un chofer de remis de una empresa que lo trasladó desde Ezeiza hacia la provincia de San Luis. Claro, el remis que mantuvo contacto y que estuvo un buen tiempo con él. Ministra, ¿cómo le va? Roxana lo saluda. Quería preguntarle si estos síntomas que usted está diciendo que está bien dentro de todo de salud, tiene que ver con que ya tenía las vacunas y que ya había tenido COVID. Sí, seguramente tenemos la certeza que es así, por eso siempre hablamos de la importancia de lo que es todo lo que es el plan de vacunación, y realmente la persona no tiene absolutamente ningún síntoma, está muy agradecido por todo el contacto que hemos tenido en un primer momento, que es la forma en que tenemos que trabajar y comunicarnos sociedad y sistema de salud para que este funcione y para que no se propague el virus. Bueno, a ver, para que se entienda, este hombre es portador del virus. No está enfermo como tal de la enfermedad porque él ya tuvo el SARS-CoV-2 común, está vacunado y por ende todavía las defensas de su cuerpo están activas y están actuando, impiden que el virus actúe de manera infecciosa en su cuerpo, por ende tiene sí el virus, puede contagiarlo porque la versión Omicron, como te acabo de decir, es muy contagiosa, es más contagiosa que el SARS-CoV-2 común, pero él está bien. No necesita ser hospitalizado, ni intubado, ni está en cama, está en su casa. Entonces, esa es la importancia de la vacuna. La vacuna te da el anticuerpo, te da la defensa para poder hacerle frente a la enfermedad. Que el virus, al tener mayores receptáculos, tiene mayores variaciones para poder ingresar al cuerpo y estar allí, es una cosa completamente diferente. Por eso esta versión es un poco más preocupante, porque fíjense, este hombre, 3 vacunas, el hombre ya tuvo la enfermedad y la vuelve a tener.
pero la diferencia es que, como te dije anteriormente, asintomático, una persona se siente bien, o sea que él es portador del Omicron, no enfermo del Omicron. Esto es muy importante aclararlo porque por ahí hay mucha especulación con respecto al tema de la enfermedad, mucha gente dice un montón de cosas sin sentido, dice, ¿para qué te vacunás? Igual te vas a enfermar. A ver, no está enfermo este hombre, como ven no tiene ni un síntoma. Y esa es la importancia de la vacuna o de haber transitado la enfermedad y posteriormente haberse aplicado como mínimo la primera dosis de cada vacuna para reforzar el sistema inmunológico ante estas variantes. Es muy, pero que muy importante. Bueno, seguimos con las noticias. Bueno, acá tengo el desarrollo. El caso positivo fue detectado en la provincia de San Luis. Estuvo en Sudáfrica por razones de trabajo. Como les decía, este hombre viajó desde Seis hasta la ciudad de San Luis con un remis. Y en todo el viaje obviamente estuvo en contacto con el remisero que lo llevó. Pero bueno, por ahora, a pesar de que es muy contagiosa, el remisero aparentemente tomó todas las precauciones. Y hasta ahora, hasta el momento, no tuvo mayores inconvenientes. Hasta ahora. Sí, esto es muy importante aclararlo. Pero es de San Luis el hombre. Ok. Bien, seguimos con la información. Argentina está cerca de presidir por primera vez el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así es. Los gobiernos de América Latina y el Caribe ya decidieron por consenso proponer a nuestro país, y según aseguran en ámbitos diplomáticos, la candidatura surgió en apoyo de los 47 integrantes del Consejo que tienen como función discutir y pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por estados nacionales. Es muy importante, Argentina sería a cargo de la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y como les decía, esto podría tener lugar a partir del 2022. De hecho, ayer a la mañana, a las 11, hubo una sesión a pleno del Consejo en Ginebra, donde bueno, ahí estuvieron todos y habían propuesto a la Argentina. Es muy importante porque hay muchos puntos en donde se tiene que hacer bastante hincapié en la geografía. Hay 13 asientos para África, 13 asientos para Asia, 8 para América Latina y el Caribe y 7 para Europa Occidental. Así que a pesar de tener menor representatividad, que nos pongan al frente es muy, pero que muy importante. Y no va a faltar el 2021 una serie de debates porque lógicamente hay de todo. Hay de todo. Así que veremos cómo sigue. Hay actos, hay preparativos, hubo varias presentaciones. Así que es importantísimo en este caso que la Argentina tenga representatividad, a pesar de ser un grupo minoritario, tener la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las organizaciones, de la Organización de las Naciones Unidas, hace también que se trabaje de una manera mucho más efectiva. Bueno, una noticia aquí de 2 de mayo, personas con discapacidad en 2 de mayo tuvieron un agasajo, esto fue el pasado 3 de diciembre, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y bueno, por supuesto, en nuestro municipio se les dio un lugar en especial. Se realizó esto en el taller de la escuela número 39, se organizó en conjunto con la institución y con la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad aquí de 2 de mayo, donde los chicos la pasaron muy pero que muy bien, chicos y no tan chicos, pero bueno, lo importante es pasar un buen momento con todas las precauciones, por supuesto, y es gratificante poder encontrarnos nuevamente y pasar un buen momento. Sin importar la situación y la circunstancia, lo importante es estar como comunidad juntos, compartir un buen momento. Es maravilloso, así que mis felicitaciones a la escuela número 39, por supuesto también a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de 2 de mayo. Como ustedes saben, los otros días hubo un eclipse solar. Acá el viernes llegó como a las 4:40 de la mañana, entonces fue muy poco visible. En realidad fue el sábado, perdón, pero fue muy poco visible. Se lo vio más desde el lado de la Antártida. Fíjense acá, en esta foto que es maravillosa, que fue sacada desde la Estación Espacial Internacional, se ve la sombra de la Luna sobre la Tierra y queda como una rayita sobre el suelo. Bueno, el sábado por la mañana la tripulación de la sexta expedición en la cúpula lograron hacer estas imágenes, estas tomas fabulosas de lo que fue el eclipse. Creo que por acá tenemos un video de todo el proceso. Linda música, a todo volumen. Ahí está. Claro, y fue vista en todos lados esto, es maravilloso. Este fue el último eclipse del año. Fue
Maravilloso. Y bueno, la novedad fue esto de verlo desde el espacio, ¿no? Esto es algo maravilloso también. A ver si lo podemos cargar. Dicho sea de paso. Ver la foto en tamaño más grande. Hay que estar ahí, ¿eh? La verdad es maravilloso. A ver, ahí se carga. Qué espectacular. La verdad, muy muy bonito. Hay aplicaciones para poder ver dónde está la Estación Espacial Internacional cuando cruza y se lo ve bastante bien. Está a 400 kilómetros de altura, pero se la ve. También están los satélites de Starlink, que a veces pasan como una fila de luces en el cielo, que mucha gente cree que son ovnis o alguna cosa rara. No, son los satélites Starlink de Elon Musk. Muy interesante. Bueno, durante 3 noches seguidas también, ya que seguimos con la parte espacial, 3 noches seguidas la Luna se verá junto a 3 planetas. Especialistas del planetario de San Luis detallaron el motivo por el cual desde el lunes 6, desde ayer, hoy martes y el miércoles, la Luna se apreciará perfectamente a simple vista desde la Argentina, primero junto al lucero vespertino, luego junto al planeta de los anillos y por último junto al gigante del sistema solar, brindando imperdibles espectáculos en el cielo. Así que bueno, quien quiera salir a mirar durante toda la noche se va a poder visualizar. El planetario de San Luis incluso creo que tiene una transmisión en directo vía YouTube. Pero bueno, lo importante es que usted salga y mire el firmamento y pueda encontrarse con estas maravillas. Esta conjunción que se puede ver entre Saturno, entre Júpiter, la Luna, hace que sea un momento único. Pocas veces visto, sinceramente. Esto es una conjunción que se da muy pocas veces. Así que si tiene un momento a la noche y sale un ratito, mira al cielo un par de segundos y se va a sorprender. Nunca dejemos de sorprendernos de estas cositas tan maravillosas. Bueno, vamos a otro tema. En el día de ayer, productores se movilizaron contra los continuos cortes de ruta que se están dando por parte de agrupaciones sociales. El lunes se apostaron al costado de la ruta 12 en El Dorado para reclamar mesura a las organizaciones sociales y soluciones por parte de la justicia. De hecho, ya han empezado a haber denuncias ante la justicia por este tipo de situaciones, porque hasta hace un tiempo atrás mucha gente por ahí no hablaba, no opinaba o o se la bancaban los cortes y ya está. Sin embargo, a partir de ahora han empezado a existir algunas que otras denuncias reclamando puntualmente este tipo de situaciones para que la justicia lo tome en cuenta. Quizás para proceder a un desalojo o quizás por lo menos para comenzar una causa a las personas que en algunos casos incluso quiero decir bien, terminan siendo violentas. Ese es el punto y esa es la preocupación. En la mayoría de los casos siempre las marchas son pacíficas, pero bueno, han ocurrido situaciones, sobre todo en Monte Carlo, donde al cruzar una camioneta que tenía una persona que transportaba a otra con una mordedura de serpiente, por alguna razón le impedían el cruce y decidió aún así hacerlo y reventaron el vehículo. Incluso el hombre decidió que tomen acciones legales contra las personas que atentaron contra su camioneta. Pero por eso justamente productores misioneros del norte de Misiones están muy preocupados porque bueno, están allí, ahí cruza prácticamente el peso pesado del Dorado sobre la avenida donde se encuentra el tránsito pesado, y dice que es un llamado que tenemos los autoconvocados y a las autoridades federales, fundamentalmente la justicia, a la Fuerza de Seguridad Nacional, que bueno, que hay una escalada de violencia en las rutas y que hay mucha preocupación. Se está tomando la costumbre de que día sí y día también cortar ruta 12 o 14 por cualquier motivo. Hasta están pidiendo asado, chorizo, para que la gente pueda hacer un asado a fin de año. O sea, por cualquier cosa se está realizando un corte cuando se tienen que buscar rutas alternativas, se terminan rompiendo los vehículos, sobre todo cuando tienen que transportar la producción. Entonces todo por haber pasado situaciones complejas obligan a que también salgan, si bien ellos no están cortando, pero sí se están manifestando. Vamos a ver si tenemos un audio, acá tenemos el audio, de lo que mencionaba justamente Sergio de la Pierre, que se encontraba allí en El Dorado y nos decía... El reclamo es persistente. No es la primera vez que hablamos con uno de los representantes de los productores con respecto a los cortes de ruta. Muy buenos días, Sergio de la Pierre, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, una vez más, otro reclamo más, ¿sin respuestas todavía? Sí, bueno, en esta oportunidad, este es un llamado que hicimos a autoconvocados
y a través de autoconvocados a toda la sociedad de Misiones. Hace 48 horas se nos ocurrió convocarnos a la vera de la Ruta 12 para solicitar a las autoridades federales fundamentalmente, y me refiero a las autoridades de la Justicia Federal y de la Fuerza de Seguridad Nacional, es decir, Gendarmería. Estamos llamando la atención de que hay una escalada de violencia en las rutas debido a que se ha tomado la costumbre de cortar las rutas 12 o 14 por cualquier cuestión, por cualquier reclamo. Y nosotros queremos dejar bien aclarado que no tenemos ningún tipo de prejuicio al respecto de las manifestaciones, de los reclamos de nadie. Es una materia que le corresponde a cada uno. Nosotros lo que estamos en contra es que se utilice al ciudadano de rehén y que se lo tenga bajo los rayos del sol, con su producción parada, con su fábrica parada, con los comercios parados, las horas que se le ocurra a una persona. Así que es un llamado de atención también a la dirigencia de estos grupos, que tiene que cambiar de método. Bueno, lo que estábamos escuchando entonces era a Sergio de la Pierre, que era uno de los que se estaba manifestando allí. Esto es un audio que hemos logrado pasar gracias a FM de las Misiones, 89.3 de la ciudad de Posadas. Claro, hay mucha preocupación porque necesitan trabajar y creo que es lógico, el reclamo es grande. Bien, joven al borde de la muerte tras un ataque sexual en Posadas. La víctima fue hallada desnuda, amordazada, casi asfixiada, junto a su agresor, quien previamente ya había abusado sexualmente de ella. Es un hecho aberrante por las características y pocas veces visto, no solamente en la provincia de Misiones, sino en toda la región. Es una joven de 21 años que estuvo a punto de morir asfixiada a manos de un hombre de 26, salvó su vida de milagro gracias a la intervención de los vecinos y de la policía. Esto fue cerca de las 5:10 del día domingo. Una patrulla de la Comisaría Segunda de Posadas fue comisionada a un edificio, esto es en la avenida Lavalle, casi Centenario, donde uno de sus moradores avisó al 911 de que se estaba produciendo un hecho de violencia. Hasta ahí, se tenía idea de que estaba ocurriendo algo, pero no se tenía idea que era tan grave. Y se escuchaban golpes reiterados a las puertas de la vivienda. Era una discusión muy fuerte. Entonces el hombre estaba semidesnudo, de hecho solamente estaba cubierto en el torso, cubierto encima de la mujer, completamente desnuda, amordazada, con la cabeza y el cuello envuelto con cinta adhesiva y papel. Aparentemente con intenciones de asfixiarla. De hecho, cuando la policía la rescata, se encontraba completamente desvanecida, por lo que se tuvo que hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar o RCP, y de esa manera lograron que ella respirara nuevamente. Se la derivó al Hospital Ramón de Madariaga, fue asistida por una psicóloga, mientras que este hombre de 26 años fue detenido y puesto bajo custodia hasta que el magistrado decida qué hacer con él. Pero un hecho de violencia brutal, pocas veces visto, al menos que se llegue a tiempo antes de que fallezca, si no hoy estaríamos hablando de una tragedia más. Tremendo. Millonaria deuda de tabacalera daña la recaudación del Fondo Especial del Tabaco. Sarandí sigue sin pagar los debidos impuestos pese a un mandato por parte de la Corte Suprema de la Nación. Misiones dejará de percibir, gracias a esto, 100 millones de pesos al mes. Mucha gente está dejando la producción tabacalera. Muy preocupado por esta situación, pese a que la Corte Suprema... este podría ser uno de los argumentos, pero en realidad el sector productivo está dejando la producción tabacalera porque ya no es tan redituable como lo era antes. Tener una prestadora de salud, mal llamada obra social, tener algún que otro beneficio, por ahí era lo que motivaba a muchas personas a seguir con la producción, pero hoy por hoy ya quizás dejó de ser negocio. Y a poco más de 6 meses del fallo de la Corte, los productores de 7 provincias tabacaleras dejaron de percibir miles de millones de pesos en concepto de Fondo Especial del Tabaco. Misiones, por poner un ejemplo, dejará de recibir 100 millones de pesos al mes. La deuda con el Estado que tiene desde el 2018 hasta ahora es de 30.000 millones de pesos, no es poca cosa. Hace más de 6 meses la Corte Suprema de Justicia puso fin a esta medida cautelar que le permitiría a algunas tabacaleras, como la Sarandí, que está a la cabeza, de eludir el pago de un impuesto mínimo a los cigarrillos.
Es un mecanismo por el cual el Estado Nacional ya dejó de percibir, como les decía, 100.000 millones de pesos desde el 2016. Bueno, se llevó un fallo, esto fue el 6 de mayo del 2021, la FIP estaría en condiciones ya de calcular la deuda exigible a la compañía tabacalera, un monto un poco más actualizado de lo que era el 2018, pero por el momento absolutamente nada se avanzó. La carga impositiva a los cigarrillos alcanza el 80% del precio de la venta, siendo el impuesto interno que más pesa en la ecuación. Y lógicamente hay enojo por parte de los tabacaleros, más allá de la pérdida de la recaudación para el Estado Nacional. Al no existir estos fondos, el impuesto puntualmente hace que las tabacaleras puedan vender cigarrillos incluso más barato, casi un tercio de lo que otros podrían hacer. Y esto trajo mucha bronca a los productores. Dicen, ¿cómo puede ser que ellos vendan más barato y nosotros más caro? Y nuestros productos terminen quedándose, y el FET a partir de ahora también se va a ver reducido. Entonces, claro, hay una generación de perjuicio muy grande. La federación que aglutina el sector productivo de las provincias denunció que hay falta de pago de las empresas, demandó una mayor fiscalización y transparencia. Aparte, entendamos también que parte del precio que se fija del valor del tabaco incluye el Fondo Especial del Tabaco. Como mínimo, actualmente, según el impuesto interno mínimo actualmente, tiene un valor de 118 pesos, y las listas publicadas por la FIP se pueden derivar en precios de paquetes de cigarrillos a 45 pesos, por ejemplo. Con estos precios no solo no llegan a pagar el impuesto interno mínimo, sino que, agregado al adicional de emergencia o el FAS, como también se lo conoce, el FET, el IVA y los ingresos brutos, es posible que se fijen precios al público por debajo de los 150 pesos, cuando estamos hablando que un paquete de 20 cigarrillos debería ser muchísimo más caro. Y bueno, lógicamente el impuesto interno tiene una función de ponerle un piso al precio de los cigarrillos. Por eso sorprende el silencio de las entidades antitabaco, que ante la falta del pago por falta de algunas empresas tabacaleras, que podrían ser como un acto disuasivo para el consumo del tabaco, bueno, hasta ahora no han dicho absolutamente nada. Así que bueno, hay que ver cómo sigue la denuncia, la función del impuesto, que vamos a ver si más adelante se va a recuperar o no. Pero en principio la noticia sería que esta millonaria deuda de tabacalera daña la recaudación del Fondo Especial del Tabaco, de lo cual todos nos vemos perjudicados. Recuerden que el dinero que llega al sector productivo llega a la tienda de ropa, llega al supermercado, llega a todos. Y si el productor recibe menos dinero, también lo recibimos todos nosotros muchísimo menos. Bien, ya estamos prácticamente finalizando. Hay muchos temas más pendientes, pero vamos a repasar algunos más que todavía me quedaban por aquí en el tintero, que me parecían interesantes. Ya lo comentamos. Esto me parece un tema muy importante, ya que estamos hablando del sector productor. La puja en la yerba mate, que puede derivar en una nueva crisis productiva. No cabe en duda que la yerba mate pasa por uno de sus mejores momentos, impulsado por la falta de materia prima, que ha llevado a las autoridades a autorizar cifras récord de importación de soja con precios que incluso son más baratos a los que se comercializan en el mercado interno, a los altos precios que se vienen pagando a los productores misioneros y correntinos, muy por encima de los oficialmente fijados, que tapan cualquier conflicto de competencia entre la yerba nacional y la importada. Pero a partir de la bonanza hay grandes empresas a las que se le acusa de intentar concentrar el mercado, y han planificado plantaciones de grandes superficies capaces de abastecer y evitar seguir pagando los precios que se pactan hasta ahora. Entonces el Instituto Nacional de la Yerba Mate, con una fuerte presencia de productores que representa a miles de pequeños agricultores dedicados a la yerba mate, emitió una resolución, que es la 170, que limita las plantaciones. Esto permite a que el pequeño o mediano productor pueda seguir abasteciendo de materia prima sin que las grandes empresas se encarguen de generar suficiente superficie plantada como para cubrir sus necesidades, y si necesitan le pedirían al productor cercano a ver si le pueden abastecer para cubrir cierta cuota. Entonces la idea es que el productor pequeño o mediano pueda seguir aportando a la industria, y que las grandes empresas se dediquen de última al acopio, a la comercialización, pero que el productor, que toda su vida trabajó con la yerba mate, pueda seguir viviendo de esto. Bueno, esto fue una normativa que se llevó a nivel nacional y que Corrientes lo ha llevado a la justicia. La Cachuera puntualmente, que es la que lleva la emblemática marca Amanda.
y bueno, esto también con apoyo del gobierno correntino. Y esto generó una pequeña grieta en el INIM, también entre los gobiernos provinciales, y bien, se sigue manteniendo una relación bastante cordial entre Herrera Watt y Gustavo Valdés, pero bueno, hay una contradicción porque pidió públicamente que el precio de la yerba mate laudado por la Nación sea revisado, pero mandó a sus funcionarios a apoyar a un amparo contra la resolución 170 que podría hacer caer los precios de oferta y demanda por fuera de la grilla oficial. Eso es un tema también difícil de entender, pero en esa misma línea el radical Valdés se posicionó también el diputado nacional electo por Misiones, que todavía es concejal posadeño, Martín Arjol, quien emitió un comunicado en similares términos en referencia a su provincia vecina, o sea, a Corrientes, digamos. Es que, bueno, radicales de ambas provincias cerraron un frente común pensando en el 2023. El gobernador misionero Herrera Watt subrayó públicamente en un acto que voy a ser tajante y contundente. El gobierno de la provincia de Misiones se pone al frente acompañando a nuestros productores, acompañando la decisión del Instituto Nacional de la Yerba Mate, algo que lógicamente también fue acompañado por el presidente de la legislatura, líder de la Renovación, Carlos Rovira, y también fue agradecido por parte de los directivos y al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. La cuestión judicial ahora se dirime en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde los productores tienen que, bueno, salir a manifestarse en medio de una nueva zafra de verano. No queremos volver a los 90, cuando muchos tuvieron que vender sus chacras porque la yerba ya no valía. El modelo de concentración de plantaciones, o sea, lo que es materia prima, que quede en pocas manos, puede poner en peligro el futuro de cientos y cientos de productores que cuentan con la yerba como el único sustento. Muy pocos hacen diversificación productiva. Así que bueno, la idea es esperar a ver qué pasa. En principio se va a ejercer mucha presión, mucha fuerza, y veremos cómo avanza esta situación que podría llegar a tener alguna nueva crisis productiva. En principio, la 170 está vigente en la provincia de Misiones y en Corrientes está como en un stand-by. Vamos a ver en los próximos días cómo sigue esta historia. Creemos que se va a llegar a un consenso, se entiende la necesidad de la diversidad y que el productor pequeño, mediano siga ofreciendo sus productos para seguir creciendo y para que no concentren todo el poder grandes empresas que después terminan dejando al productor sin prácticamente nada. Bueno, señoras y señores, por mi parte ya estamos prácticamente finalizando. Creo que el próximo sábado a las 20 sí, ya vamos a estar haciendo un programa ya un poco más extenso, quizás con mayores datos, con mayor información. Apareció varias veces en pantalla ahí el número de teléfono de contacto, el 3755-651822, con el cual ustedes pueden, bueno, contactarse con nosotros, mandarnos un audio, una información, lo que consideren. Pueden mandarnos video, foto de lo que pasa en una escuela, de lo que falta en su colonia, en lo que sea. Nosotros vamos a después evaluarlo y pasarlo aquí en el programa para informarle a todos los que estén en sintonía con el canal 100 de la cooperativa. Hasta el sábado a las 20, como siempre, y muchas gracias por su atención.